Hola a todos. En el entrenamiento pasado estuvimos haciendo referencia a algunas características, nombres acerca de Belial. En este entrenamiento vamos a tocar algunos versículos, vamos a relacionar algunas historias. Por eso es muy importante que estés muy atento, que puedas tomar nota. Aún si no te has suscrito al canal, que puedas suscribirte para que puedas recibir la notificación de los próximos entrenamientos que vamos a estar realizando, y también que puedas compartir este video, que ahí en los comentarios puedas formular tus preguntas, alguna duda, alguna inquietud, puedes escribir ahí en los comentarios, puedas compartirlo con otras personas, y es la manera como puedes bendecir a muchas personas, porque recordemos que este espíritu es un enemigo que ha estado oculto por muchos años y hace mucho daño en la congregación, hace mucho daño en las familias, a los jóvenes, a los niños. Y por eso es muy importante que aprendamos a identificarlo y que puedas compartir este video para que pueda ser expuesto, para que pueda ser exhibido, y así poder contrarrestarlo y poder que muchas personas experimenten esa libertad en Cristo. Algo que debemos tener en cuenta, ya para entrar en materia, es que Belial cauteriza la conciencia. Belial hace que el hombre actúe sin conciencia. Acompáñame por favor ahí al primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Vamos a leer los versículos 9, 10, versículo 13, el versículo 14. Así en ese orden. Dice de la siguiente manera, voy a estar leyendo la Biblia textual. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Versículo 10. Y poned 2 hombres perversos, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él. Versículo 13 dice, 2 hombres perversos, hijos de Belial, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces, vuelvo y te repito, Belial hace que el hombre actúe sin conciencia. Recuerden que en el entrenamiento pasado mencioné a Jezabel, o sea, en Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, aquí aparece esta reina, esta mujer. O sea, les voy a resumir la historia de Jezabel. Jezabel estaba casada con un hombre llamado Acab. Acab era el rey de Israel. Jezabel era fenicia, de origen fenicio. Era reina hija de un sacerdote pagano. Ahora, el rey Acab quiere poseer un terreno en este contexto. Desea un terreno, un pedazo de tierra. El asunto o el tema es que ese pedazo de tierra tenía un dueño. Le pertenece este terreno a un hombre llamado Nabot. Ahora, en la ley de Israel, las propiedades que se recibían de herencia no se las podían vender. En pocas palabras, si tú habías recibido algo de tus abuelitos o de tus padres, tú no lo podías vender. Estaba prohibido por la ley. Y Nabot había recibido esa viña como herencia, había recibido esa herencia. Entonces, como lo había recibido herencia, no lo podía vender. Entonces, ¿qué hace Jezabel? ¿Qué hace esta mujer? Jezabel va a conseguir el terreno a las malas. Escucha con atención, a las malas. ¿Qué va a hacer esta mujer? Va a hacer que otras personas acusen, o sea, mientan, atestiguen en contra de Nabot, para que le hagan un juicio y lo maten. Y al morir Nabot, ella puede tomar el terreno, o sea, Jezabel puede tomar el terreno. Entonces, voy a leer versículos más o menos empezando en el versículo 8 del capítulo 21. Entonces dice, y ella escribió cartas en nombre de Acab. Sígueme, por favor. Dice, y ella consiguió cartas en nombre de Acab. El marido las selló. O sea, el marido las selló. Estoy de pronto ahí parafraseando. El marido las selló ahí con su sello. Entonces, ahora, recuerda, Jezabel también tiene un sello.
Y más adelante voy a estar compartiendo acerca de los sellos de Jezabel. Y es algo muy importante. También en nuestro canal hay un discipulado que yo realicé en cuanto tocando el tema de los sellos. Si es bueno que lo pueda revisar. De pronto aquí en la pantalla va a aparecer allí un link donde está el tema de los sellos para que puedas revisar este discipulado y puedas complementar. Entonces, volviendo al tema, dice que el marido la selló con su sello. O sea, el rey la selló con su sello, pero Jezabel también tiene un sello. Y envió la carta a los ancianos. Escucha con atención, a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Nabot era el dueño del terreno. Entonces ella envía estas cartas haciéndose pasar por el rey. Mira el engaño, toda la astucia de esta mujer. Se hizo pasar por el rey. Ahora, imagínense qué escribió en estas cartas. ¿Qué escribiría esta mujer en esta carta? Ahora, eso está en el versículo 9. Y escribió en las cartas diciendo, proclamen ayuno. Oh, qué espiritual. Ahí para ponerle el tinte espiritual. Proclamen ayuno. Miren lo que dice, proclamen ayuno. Y sientan a Nabot a la cabeza del pueblo. Ahora, en el versículo 10 dice, sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, ahí donde dice, sentad a 2 hombres malvados, en el original dice, sentad ahí a 2 hijos de Belial. Entonces, a 2 hombres que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Entonces, le voy a leer lo mismo, pero en la versión, en la nueva traducción viviente. O sea, en esta carta dice que daba la siguiente orden. Convoque a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración. O sea, para que vuelva y te repito, para que suene espiritual. Y denle a Nabot un lugar de honor. O sea, miren cómo le hace una trampa. Luego sienten a 2 sinvergüenzas. Aquí en esta versión dice a 2 sinvergüenzas. Mire lo que yo les mencionaba en el primer entrenamiento, que hay versiones que no dicen hijos de Belial, sino que le cambian el nombre. Aquí dice 2 sinvergüenzas. En la Reina Valera dice a 2 hombres malvados. En la otra versión, entonces empieza allí a esconderlo. Dice luego, y sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Ahora, todo un plan. O sea, 2 sinvergüenzas. Ahora, ¿qué dice en el original aquí en el pasaje? Ahora le voy a leer lo que dice la Biblia textual en el verso 9. Dice, y en las cartas escribió diciendo, proclamad ayuno y hacer que Nabot se siente frente al pueblo, en el verso 10. Y que 2 hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo, has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Ahora, miren qué interesante. O sea, Jezabel trabaja con los hijos de Belial. Ahora, es lo que les decía en el entrenamiento pasado. Mire, esta reina hace que 2 personas bajo el espíritu de Belial den un falso testimonio y lo acusa. O sea, este hombre que era inocente, o sea, Nabot era inocente. Y llega y lo acusa y dice, tú has blasfemado contra Dios, tú has hecho esto. Ahora, el hombre no puede defenderse. Claro, lo ponen delante de los ancianos, ponen 2 testigos falsos y han proclamado ayuno, oración. O sea, miren cómo tiende toda una trampa religiosa, cómo tiende todo este sistema allí para inculpar, para acusar, para que se den cuenta que aún en medio de la religión, Belial se mete, y mire cómo actúa. Y no solamente se mete él, también se mete Jezabel a través de él. Entonces hay muchas cosas que tienes que ir identificando. Hay muchas cosas que tienes que ir entendiendo. Que el Espíritu Santo quite todo velo y puedas tener revelación, puedas tener entendimiento acerca de lo que estamos compartiendo en este entrenamiento. Y puedes repasar este entrenamiento, el anterior, para que y en los próximos que vienen también puedes mirar el tema de los sellos
que hablamos. Entonces es muy importante que puedas allí tener claridad en cuanto a esta parte. Ahora, este hombre, vuelvo y repito, no puede defenderse. Lo sacan, lo apedrean, lo matan. Ahora, ¿qué hizo Jezabel? Jezabel, pues, estaba como si nada. Estaba como si nada. Ahora, ¿quién hizo el trabajo sucio? ¿Quién hizo el trabajo sucio? Belial. Ahora, miren lo que la Biblia de las Américas dice. Aquí solo dice 2 hombres malvados. Correcto. O sea, para la Biblia textual traduce hijos de Belial. ¿Por qué? Porque en el hebreo dice hijos de Belial. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Belial? O sea, mire que aquí está diciendo que Belial tiene hijos. ¿Y dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? Ahora, ¿quién tomó esto? Y un ejemplo, fue fulano y lo acusan falsamente y es mentira, lo acusan y fue otra persona y después otra persona dice, no, sí, yo lo vi que fue esta persona y la persona dice, no, yo no lo hice y hay un testigo falso que dice, sí lo hiciste, yo te vi. ¿Quién hace esta obra? Belial. Y los que participan de esto son hijos de Belial, los que participan en las mentiras, los que participan dando falsos testimonios. Aún muchas veces si tú participas sin saber, sin ver, estás participando de las obras de Belial. Entonces, mucho cuidado con compartir una información Entonces, como decía, es Belial y Belial es arrogante. Y Belial dice, no, mire, yo lo vi. O sea, no se le mueve un cabello, no le causa nada. ¿Por qué? Porque está acusando, está mintiendo. O sea, con total seguridad no le interesa. O sea, él está allí plantado y dice, sí, yo lo vi, él lo hizo. Ese es el espíritu de Belial. Ahora, en este pasaje en particular que hemos leído, o sea, pueden darse cuenta cómo hace, o sea, escúchame, o sea, hace que los hombres actúen sin conciencia para que mientan. O sea, ¿no te molesta mentir de esa manera? Que maten a un hombre por causa de la mentira. O sea, él hace algo, cauteriza la conciencia. O sea, mucha gente piensa que está sirviendo a Dios y hace cosas horribles. Hace cosas horribles. Ahora, basta leer las noticias que están saliendo hoy en día a nivel global y a nivel local también, y se van a dar cuenta que la gente está haciendo cosas espantosas. En los últimos años, la actividad de Belial ha crecido terriblemente. Entonces tú tienes como, por ejemplo, mujeres que están siendo asesinadas, pero después las asesinan después que le hacen cosas horribles, que abusan de ellas, que las maltratan, que las violan. Y hemos visto muchos casos que cogen a las mujeres y las empalan. O sea, mira, la gente dice que la gente está robando y que porque no hay dinero. Y que por la crisis, que por esto, que por lo otro. Y empieza a decir la gente que les toca robar porque la situación está difícil. Pero una cosa, digamos, es que roben y otra cosa es que le peguen un tiro, que le peguen una puñalada, que le hagan daño a la persona. O sea, no estoy de acuerdo con que roben, pero, o sea, pero peor que dicen que roban porque tienen necesidad, pero hacen daño a las personas con cuchillos, con armas de fuego. Entonces, mire cómo ha crecido terriblemente esta obra de maldad, la actividad de Belial. Entonces, mujeres que han sido asesinadas, pero después le hacen cosas terribles. La gente dice que le están robando porque no hay dinero, porque la crisis. Entonces, eso no explica que ellos violen, que roben a una mujer y que después la violen. Eso no explica que estén maltratando a una mujer, que la estén golpeando o que estén asesinando. O sea, una cosa es que se robe, pero otra cosa es que se caiga en este tipo de maldades. La necesidad los llevará a robar, pero también los va a llevar a cometer atrocidades. O sea, Belial los va a llevar a cometer atrocidades. No solamente van a robar, van a violar, van a mentir, van a maltratar, asesinar. Entonces lo que estamos viviendo aquí no es violencia únicamente. Se ha soltado un espíritu depravado muy feo, un espíritu depravado muy, pero muy feo. Ahora, ¿quiénes pueden frenar a Belial? Escucha,
¿Quiénes pueden frenar a Belial? Son los jóvenes de las congregaciones. Ahora, ¿cómo puedes esperar de la iglesia? O sea, si tienes líderes homosexuales, si hay líderes homosexuales, ¿cómo van a confrontar las tinieblas si hay tinieblas en el liderazgo de la iglesia? Si hay líderes que son homosexuales, si hay todo eso, o sea, ¿cómo van a poder confrontar? Entonces, o sea, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Cómo se puede enfrentar esto? Entonces estamos entrando en un punto muy crítico, y mucho de esto cierra el asunto. O sea, esto que se describe no era normal hace 7, 8, hace 10 años. O sea, esto que estoy describiendo, o sea, no se veía hace unos años atrás. Ahora, les estoy dando el nombre de la potestad que se está moviendo. Lo que falta entender es cuándo entró esta potestad, cuándo entró y por qué entró, quién le dio legalidad. Ahora, para que nosotros sepamos cómo blindar, cómo ofrecer protección a las ciudades, ¿cómo se puede enfrentar esto? Si es que en pocas palabras se pudiera enfrentar esto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la operación de Belial? Porque no es igual que cuando viene el narcotráfico, que vienen las pandillas y vienen otros temas. ¿Por qué? Porque es distinto. Cuando viene Belial, cuando está operando Belial, ¿qué hace Belial? Contamina una comunidad. Escucha con atención. Contamina una comunidad. Ahora, quiero formularte una pregunta. ¿Sabes cómo Dios resuelve esto? ¿Sabes cómo Dios resuelve este tema? La destruye esa ciudad, destruye esa comunidad. Ahora, lo que instiga, lo que provoca que Dios destruya Sodoma y Gomorra es Belial. O sea, Dios no trata de restaurar una ciudad que cae bajo el poder de Belial. ¿Qué hace Dios? Dios la destruye. Hace unos años, como por ejemplo, y búsquenlo ahí en las noticias, ¿cuántos de ustedes supieron que hubo un terremoto muy tremendo en Ecuador, en el país de Ecuador? Ahora, si ustedes hubiesen sabido dónde fue el epicentro, si ustedes se hubiesen enterado dónde hubieron más muertos en las playas, ¿dónde pasó todo esto? O sea, ¿dónde fue el epicentro? ¿Dónde hubo el mayor daño? Donde las niñas, escucha con atención, donde las niñas eran vendidas, o sea, en lugares de prostitución, en una playa de nudistas. O sea, literalmente los epicentros de toda esa acción fue en los lugares depravadísimos de Ecuador. Las niñas eran vendidas en la playa por 200, por $300. Las vendían, definitivamente las vendían. Entonces, te llega un pedido de intercesión. Mira, hubo un terremoto para que por favor oremos por el Ecuador. Entonces uno dice, a ver un ratito, o sea, esperémonos. O sea, ¿por qué? Escucha con atención, ¿por qué no preguntamos si Dios está detrás de este juicio? Si Dios está detrás de esta situación. O sea, vamos a aprendernos a querer apagar lo que está sucediendo allá, o sea, queriendo apagar todo fuego, toda cosa. O sea, un momento. O sea, somos intercesores. ¿Qué hace un intercesor? Un intercesor lo que hace es escuchar lo que dice Dios. ¿Qué es lo que tiene que decir Dios con respecto a este tema? Para saber de qué manera podemos orar. Pero debemos aprender primero preguntando, ¿qué Dios está haciendo? ¿Fue el Señor el que está detrás de esa obra, de esa situación, de esa circunstancia? O sea, en pocas palabras, ¿me estás diciendo que Dios puede mandar un terremoto para destruir algo así? O sea, yo sí lo creo. O sea, hay un momento en que la maldad es tan grande que Dios va a exterminar lo que está allí, que Dios va a estar allí. Entonces, hace tiempo se revisó con los pastores de allá de Ecuador y llegaron a esta conclusión. Fue un juicio de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Oramos para que ya no tiemble la tierra?
¿Oramos para que ya no tiemble la tierra? No, hay que orar para que el juicio termine como Dios quiera. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Por qué? Claro, nos llegan las imágenes, nos llega todo y decimos, ay, pobrecito, miran, las personas de allá de Ecuador están sufriendo, tú no sabes, mira a esto, el pobrecito. Ahora, ¿sí sabes lo que había allí en esa ciudad? Ahora, otra pregunta. ¿Hay hijos de Dios allí en esa ciudad? ¿Hay iglesias que se han derrumbado? O sea, ¿qué están haciendo esas iglesias allá? ¿Qué están haciendo los hijos de Dios? ¿Por qué no han tomado autoridad? ¿Por qué no han tomado gobierno? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, mira qué tremendo. O sea, ¿qué clase de iglesias serían? Ahora, porque yo sé una cosa, sé que cuando la casa de Dios está guardada en la santidad del Padre, ni el terremoto, ni el tsunami, ni el huracán, ni nada los mueve. El Señor guarda a sus hijos. Nuestro Padre nos guarda sobre todo mal y sobre todo desastre natural, ni la inundación, ni el fuego. Nada va a tocar a aquellos que caminan derechos con Dios, aquellos que caminan en justicia. Esa es la verdad. Y ahora, mira, tenemos testimonios del tsunami que pasó en el 2004. O sea, busquen las noticias para que vean el tsunami del 2004. Y ocurrieron unos testimonios impresionantes. Ahora, ese tsunami fue la señal. Fue el 25 de diciembre del 2004, o sea, el tsunami en Indonesia, donde murieron miles, o sea, miles de personas. Ahora, poniéndote en un contexto histórico para que puedas entender, porque me imagino que en algún tiempo de pronto tú llegaste a orar también por las personas allá del tsunami. O sea, ¿qué pasó en los años 60 en Indonesia? Búscalo ahí en internet. O sea, hubo el más grande avivamiento cristiano en ese lugar. Miles de personas vinieron al evangelio en Indonesia, pero en los años 70 los musulmanes, al darse cuenta cómo empezaron a crecer los cristianos en ese sector, empezaron a plantar mezquitas por todos lados y trajeron muchísima plata desde Singapur y otros lugares para meter congregaciones musulmanas allá. Donde antes había iglesias cristianas, empezaron la persecución en los años 80, en los años 90, y ya habían muerto. Y busque allí en las noticias, busque allí, o sea, en los años 90 puede encontrar las noticias de 3 jóvenes que fueron allí ahorcados por ser cristianos, y eso lo transmitieron en vivo muchas personas. O sea, busque las noticias para que te des cuenta, o sea, todo lo que había pasado. Entonces ahorcaron a esos 3 muchachos por ser cristianos, esto lo transmitieron. Búscalo ahí en internet, el ahorcamiento público, o sea, a las 7 de la mañana, o sea, 3 muchachos entre los 14 y los 17 años. O sea, los acusaron de leer la Biblia públicamente, los amarraron y los colgaron públicamente. Ahora, Dios dijo, basta, o sea, para ese 25 de diciembre, en esa Navidad, debemos orar cuando hay un desastre. Escúchame con atención, te lo voy a repetir. ¿Cómo debemos orar cuando hay un desastre? O sea, ¿cómo debes presentarte delante de Dios cuando hay un desastre? Primero, pregúntale al Señor. Yo sé que nuestro primer impulso es orar por los que sufren. Pero hay personas que están recibiendo la retribución de sus hechos, la retribución de sus acciones. Y no nos toca meternos. ¿Para qué? Para que no nos llegue el palo a nosotros también. O sea, qué fuerte, ¿cierto? Una palabra fuerte. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Belial? Está cauterizando la conciencia. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4:2. Y hago referencia a lo que es cauterizado. O sea, mira lo que dice. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mira lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo te está hablando, Pablo te está señalando que los que tienen la conciencia cauterizada. Ahora, ¿qué es lo que hace que la conciencia esté cauterizada? Hace que la gente mienta. O sea, cuando tú mientes con facilidad,
tu conciencia está cauterizada. Cuando haces maldad, tu conciencia está cauterizada. ¿Qué pasa cuando tú mientes? ¿Qué está pasando cuando tú mientes? Entonces debes pedir perdón. Debes confesar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios restaura. Dios perdona. ¿Le mentiste a tus padres? Pues pide perdón. Confiesa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no pido perdón? ¿Qué pasa cuando no pido perdón? Tu conciencia se empieza a cauterizar. Ahora, esto es efecto de Belial. Estás invitándolo a Belial allí. Entonces, si mentiste por miedo, porque por alguna razón te castigaban, bueno, listo, pues. Ahora se entiende. Pero es mejor que te expongas, es mejor exponerse y decir, mire, tuve miedo, pero yo fui el que lo hice, discúlpame. Sabe que todos nos equivocamos y nuestra tarea es ayudarnos y perdonar. Ahora, el problema es que cuando la conciencia se cauteriza, ya no me interesa a mí caminar en luz. O sea, tu corazón se va endureciendo, tus ojos se les va poniendo un velo para que no les resplandezca la luz de Cristo. Ahora, eso es complicado. O sea, cuando ya no te interesa a ti caminar en luz, cuando ya no te interesa caminar en justicia, vienen ciertas complicaciones allí a tu vida. Entonces, espero que te haya quedado claro en cuanto a este tema, que puedas tener claridad. Si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, como te digo, por favor, escríbeme. Mira cómo empieza a actuar este demonio, cómo empieza a actuar este espíritu inmundo. En el próximo entrenamiento vamos a tocar el tema de Belial y los espíritus de violación y el espíritu de abuso sexual. Todo aquello que está tratando Belial para destruir. Y también vamos a estar tocando algunos textos, algunos versículos, algunas cosas que van a ser muy interesantes, te invito a que te puedas suscribir al canal, que puedas compartir este video con muchas personas, con muchas personas que tú conoces que de una u otra manera están sufriendo. No te puedes perder el próximo entrenamiento, por eso te digo que te suscribas para que te llegue ahí la notificación cuando subamos el próximo entrenamiento de este material, de este entrenamiento de Belial. Está buenísimo, ¿cierto? Está buenísimo. Dios está trayendo revelación, Dios está trayendo mucha luz allí a tu vida. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. No te lo pierdas. Chao, chao.